¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios en este día? ¿Cuántos estamos listos? Les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero, la mala o la buena? ¿La mala? Ya, la mala. La mala es que hoy llegamos al mensaje 11, al 11º mensaje de los 12 mensajes que han sido el estudio del Padre Nuestro. Es decir, la próxima semana se acaba. Esa es la mala. Es en ese punto la gente dice, oh. ¿Y cuál es la buena? La buena noticia es que estos dos últimos mensajes son los que complementan todo el estudio. Estos dos últimos mensajes son los que nos dan la profundidad del Padre Nuestro. Estos dos últimos mensajes son los que nos hacen saber para dónde y de dónde sale todo esto. Así que les invito a estar muy atentos. Tengo otra buena noticia también. Y esa buena noticia tiene que ver con que en este momento ya hemos trabajado ya todo este tiempo, y gracias a Dios por la vida de Gabriel y de Anita, que nos han estado ayudando, y hemos trabajado todo este tiempo, y desde el día de hoy ustedes ya van a poder mirar en nuestra página de Facebook, ya van a poder mirar no solamente el audio, no van a poder escuchar solamente el audio de nuestros mensajes, sino que ya nos van a poder mirar en imagen. Así que desde este día ustedes ya nos van a poder mirar en imagen lo que pasa aquí en la IBF. De hecho, en este momento ya estamos siendo transmitidos para todo el mundo a través de nuestra página de Facebook, y también vamos a subir al YouTube, así que ya nos van a poder mirar, ya no solamente ser el audio. Así que desde hoy empezamos una nueva etapa, así que estamos también contentos por eso, y les pedimos por favor que nuestros videos los compartan, les pedimos que los vuelvan a mirar, que miren quién lo necesite y lo pasen. Esa es la idea. La idea es que el mensaje no se quede cerrado en estas 4 paredes, sino que se propague a más espacios, a más lugares. Como les cuento, estamos nosotros llegando a la parte final de la oración modelo, que es la oración que Jesús inicialmente nos enseña a nosotros, la iglesia, bueno, a los discípulos y por ende a la iglesia, de cómo debemos nosotros pedir las cosas al Señor. Cierra sus ojitos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pido bendigas esta palabra, Señor. Te pido que pongas en mi boca, Señor, las palabras necesarias para poder transmitir, Señor, tu mensaje. Que no sea mi conocimiento, sino que sea tu poder, Señor, reflejado a través del mensaje que el día de hoy vamos a compartir. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me des tu sabiduría, que me des tus pensamientos, Señor. Que tu Santo Espíritu fluya a través de mi vida, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús te pido que de hoy en más, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando. No me permitas, Señor, decir ni una sola palabra más de la que esté en tu corazón, Señor. Ni tampoco permitas que me quede con una palabra, que sea una palabra menos, Señor, que tú quieras decir. En el nombre de Cristo Jesús, fluye, Señor, a través de mi vida en este mensaje. Ocúpame, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La oración modelo, el Padre Nuestro. ¿A cuántos nos ha bendecido? ¿Cuántos hemos aprendido una nueva verdad con el Padre Nuestro? ¿Cuántos hemos salido sorprendidos de algunas cosas que no sabíamos? ¿Cuántos hemos dicho, Señor, wow, todo eso encierra el Padre Nuestro? Bueno, miren, en la parte final del Padre Nuestro tenemos una cosa que los teólogos le llaman la doxología. ¿Cuántos entendemos lo que es la doxología? Yo les suelo decir, no, es como comer tostado sin sal, ¿no? O sea, no sabía nada ese tema, la doxología. Bueno, eso es lo que un poquito vamos a estudiar el día de hoy, de qué se trata. Finaliza diciendo, tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué implica eso dentro del estudio que nosotros estamos llevando? En primer lugar, recordemos de dónde sale el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, en esta versión que nosotros estamos estudiando, está recogida en el libro de Mateo. Mateo significa don de Jehová o regalo de Dios. Mateo es el nombre que tiene un publicano, un cobrador de impuestos, escogido por Jesús para poder ser parte de sus discípulos. Esta persona, aliada con el poder de Roma, buscaba recoger los dineros de sus hermanos para llevarlos al poder. Por ende, era una persona que no era tan bien vista. Este cobrador de impuestos era una persona repudiada por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era parte del opresor para poder quedarse con el recurso del pueblo de Dios y ser trasladado al poder. Esto provocó la ira de los fariseos. La gente que era estudiada en la ley de Moisés se llegó a llenar de coraje diciendo, a ver, ¿cómo? Jesús puede llevar a personas como pescadores, como cobradores de impuestos, a gente casi sin preparación, cuando nosotros somos los que sabemos las Escrituras. Pues resulta que el Señor funciona de esa manera. El Señor da gracia a los humildes, el Señor ocupa al menos pensado. ¿Por qué? Porque de esa forma muestra su poder. Él da gracia a los humildes.
y avergüenza a los que se creen que son sabios y entendidos. Esto provocó que Jesús tenga una declaración poderosa diciendo que Él vino por los pecadores y no por los justos. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Yo me pongo adelante, primerito. La noticia es que Jesús vino por nosotros, no por los que se creen que son perfectos, que están bien. Entonces, si usted está sentado en esta sala y usted sabe que tiene defectos como los tengo yo, déjeme decirle que está en el lugar correcto. Dese la vuelta y dígale a la persona que está al lado: te felicito porque estás en el lugar correcto. Dígale. Miren, hablando del contexto, debemos decirles que lo que sucedía en medio de todo esto es que Jesús les estaba enseñando a orar a sus discípulos. Ante la petición, Señor, enséñanos a orar, sus discípulos empezaron a aprender esta oración modelo con la que Jesús inicia. Nosotros la hemos estudiado de la siguiente forma: Padre nuestro tiene que ver con que Dios no solamente es esa fuerza creadora, Dios no solamente es un Dios fuerte, un Dios justo y todos los atributos que hemos visto de Dios, sino que también es nuestro Padre y Él actúa como Padre. Cuando decimos que estás en los cielos, lo que estamos diciendo es: no estás a nuestro nivel, no te puedo tratar al mismo nivel. Dios no es parte de la creación, Él es el creador. Dios no es parte de un sistema de pensamiento que permita que nosotros comprendamos su pensamiento, porque Él está en un nivel superior, Él está en un nivel distinto. Entonces, nosotros con nuestra mente limitada no vamos a poder comprender lo que Dios piensa. Por eso es que Dios no nos pide que comprendamos sus principios, nos pide que obedezcamos sus principios. ¿Sí? Dese la vuelta y dígale: obedece. Dígale. Dios no pide ser comprendido, Dios pide ser obedecido. Santificado sea tu nombre habla de la esencia de Dios. La esencia de Dios es la santidad. Por tanto, nos pide a nosotros también ser santos. Ser santos como Él es santo, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y esto de santidad no es estar quietitos, sin hacer nada, así lánguidos, con cara de no desayuné. No se trata de eso la santidad. La santidad es vivir apartado para Dios. Es decir, que nuestro pensamiento, lo que decimos, lo que hacemos, lo que buscamos, que nuestras acciones estén enfocadas a llevar gloria a Dios. Venga tu reino es el pedido de que el gobierno de Dios que está en los cielos, de cómo funciona en los cielos, se instaure en la tierra. Ese pedido, venga tu reino, es lo que nos lleva a nosotros a tener en nuestra casa un gobierno diferente, un gobierno distinto. Hágase tu voluntad es la necesidad del hombre de que nuestra mente sea renovada, porque cuando decimos hágase tu voluntad, lo que estamos diciéndole al Señor es que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque yo hago lo que mis impulsos me dictan, pero tú haces lo que yo necesito. En la tierra como en el cielo es el pedido de la intervención divina. La tierra necesita una intervención de Dios para poder funcionar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la manera de la razón de buscar el rostro de Dios diariamente. Dios nos puede dar en un así, pum, todo lo que necesitamos. Pero ha preferido el Señor darnos todos los días algo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tenemos contacto con Él. Así como buscamos el pan para poder comer, de esa misma manera el tener contacto con Dios nos asegura que nuestra vida espiritualmente vaya caminando y vaya creciendo. No nos metas en tentación. Tiene que ver con que el Señor no nos deje caer en nuestras debilidades, que el Señor nos rescate de nuestras debilidades. Y finalmente ese líbranos del mal es el clamor de un cuidado, de una protección integral. El Señor puede cuidar nuestra integridad física y hemos visto casos donde Dios nos ha cuidado para que no tengamos una cosa mayor. Esta semana, por ejemplo, uno de nuestros queridos discípulos de aquí de esta casa fue a hacer un trabajo en Guayaquil y según me cuentan estuvo él con su auto dañado y se paró un rato y de pronto alguien le dijo: vente de este otro lado, y cuando se da él la vuelta viene un camión y se le va llevando a la puerta. Si él se quedaba unos segundos más, podía suceder una desgracia. ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo libró del mal? Pero no solamente es un tema físico, sino también es un tema mental y espiritual. La cultura del mal afecta primeramente a nuestra mente. Nos hace querer que pensemos como el mundo piensa. La cultura del mal nos hace llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces debemos pedir al Señor que también proteja nuestros pensamientos y proteja también nuestro espíritu. Porque cuando nosotros somos afectados por algo que nos duele, rompemos relación con Dios. Cuando nosotros en nuestro interior
llevamos un dolor, llevamos en nuestro interior un pendiente. Hemos guardado y no hemos querido otorgar perdón a una persona. Cuando nosotros hacemos eso, nuestro espíritu corta relación con el Señor. Por eso dice la palabra, antes que vengas, reconcíliate con tu hermano y debe. Entonces, ese más líbranos del mal tiene que ver también con eso. Entonces, ahora sí vamos a la famosa doxología. Suena muy cristianito eso, ¿no? Suena como muy religioso. Bueno, ¿qué significa? Significa simplemente una alabanza final en donde los atributos propios de Dios son exaltados. Es una verdad básica e irrefutable de lo que es Dios. Básicamente es eso. En la parte final se levantan palabras que exaltan los atributos propios de Dios. Pero les tengo una pequeña noticia. Hay algunos teólogos que piensan que esta doxología final no estaba en los manuscritos originales. Y ahora se nos va a derrumbar la fe por eso. Miren, hay gente que piensa que fueron anotaciones de cristianos sirios, los primeros cristianos en el primer siglo, que anotaron algunas cosas como en los bordes. No sé si a ustedes les pasa eso, pero cuando yo leo un libro, aparte de subrayar, yo en los bordecitos escribo algunos pensamientos, algunas cosas. No sé si les pasa a ustedes eso. Pero más o menos piensa la gente que eso es la parte final, esta doxología final, que fue un escrito que estuvo ahí puesto. ¿Qué sucedía en ese tiempo? Miren, los cristianos siempre hemos sido perseguidos. Culturalmente hemos sido perseguidos. Y el pueblo de Dios, históricamente, siempre fue sometido y trataron de borrar su cultura, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque los cristianos de ese tiempo, los judíos de ese tiempo, hacían y cumplían con el plan de Dios para los papás. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, los padres se encargaban de enseñar a sus hijos las escrituras. Desde muy chiquitos les ponían frontales en su cabeza donde habían, digamos, versículos escritos. Les ponían brazaletes. ¿Se acuerdan que les conté lo de la miel con las tablitas? ¿Sí estuvieron aquí? Sí. Miren, tallaban sobre tablas, tallaban los surcos de la escritura y les ponían miel a los chiquitos. Y cuando se aprendían, les hacían pasar el dedito repitiendo el versículo. Y cuando se aprendían el versículo, los niñitos tenían el derecho de chuparse el dedito con la miel. Entonces, los papás encontraron maneras creativas de enseñar la palabra de Dios a sus hijos para que sus hijos nunca se olviden. Y de esa forma, cuando eran quemados los manuscritos, volvían a reconstruir una vez más la palabra de Dios, porque la tenían aquí y la tenían acá. Y eso mismo es lo que Dios quiere hoy, que el legado de Dios sea transmitido a nuestros hijos. No solamente que les hagamos que repitan versículos, sino que ellos vean en nuestras vidas que esos versículos son efectivos. Porque los niños se olvidarán de lo que decimos, pero repetirán lo que hacemos. Entonces, fue reconstruido este libro de Mateo con varios fragmentos de diferentes partes y parece que sí, parecería, algunos piensan que sí, otros piensan que no. Debo contarles esto, porque algún rato alguien les va a preguntar. Y nosotros debemos estar preparados para defender nuestra fe. Debemos estar preparados con argumentos para poder decir en qué nosotros creemos y en qué estamos basados. Hay gente que prefiere callar estas cosas y no dice nada, dicen de pronto, les va a entrar la duda. No, para mí lo que hace esto simplemente es confirmar que la palabra de Dios trasciende el tiempo, trasciende los espacios, trasciende las culturas. La palabra de Dios permanece en el tiempo, la palabra de Dios ha sido preservada. Miren, hablamos de muchísimos años, miles de años, donde este libro ha querido ser destruido y no se ha podido. Y todos los años en venta cierra, siendo el libro más vendido en toda la humanidad. Algo debe tener. Miren, esa doxología final, si fue escrita o no fue escrita en los originales, pues bueno, debo decirles algo. No está solamente en ese lugar, está en varias otras partes más. Y ustedes anoten si es que ustedes gustan para que lo puedan leer en su casita. Primera de Crónicas 29:11 tiene una doxología muy parecida, tiene unas frases muy parecidas. Segunda de Timoteo 4:18 es otro lugar donde también existen frases muy parecidas. Y Judas 1:25 son entre las tantas citas que existen con un cierre como este, en los que ustedes se pueden apoyar y decir, esto
si bien es cierto, de pronto no estuvo en los originales, alguien piensa que no, está bien, créalo, pero está en el resto de la Biblia igual. Entonces, ¿por qué hoy vamos a estudiar una doxología? ¿Por qué vamos a estudiar este cierre del Padre Nuestro? ¿Por qué? Del que está en nuestras Biblias. ¿Por qué? En primer lugar, porque el contenido de esta doxología, el contenido de estos atributos de Dios son totalmente bíblicos. Existen muchas citas de apoyo que corroboran esto. La segunda cosa, porque refuerza el sentido de la oración, porque nos hace entender el por qué del Padre Nuestro o el para qué del Padre Nuestro. Y finalmente, porque nos alienta a rendirnos al gobierno de Dios. Miren, la palabra del Señor es clara y es contundente. ¿Cómo usted puede reconocer una doctrina que sea sana? En primer lugar, porque una doctrina sana no enseña un corazón enfermo. A ver, quiero decir, nosotros le enseñamos lo que dice la palabra del Señor, no para competir con nadie ni para hacer daño a nadie. Simplemente lo decimos porque usted necesita saber que debe rendir su vida a un gobierno de Dios. Cuando se lo hace por revancha, cuando se lo hace por picar a otro, por sacar, simplemente es un corazón enfermo. Un corazón enfermo no puede enseñar una doctrina sana. Primero. Segundo, lo que usted escucha no debe contradecir los principios bíblicos básicos. Cuando alguien le empieza a enseñar algo que va en contra de versículos, de principios bíblicos, pare las antenas. Lo que usted va a estudiar el día de hoy, lo que usted va a escuchar el día de hoy, es algo que tiene una practicidad en hoy y que le va a ampliar el conocimiento del Padre Nuestro y que va a ser respaldado por muchos versículos en la Biblia. Vamos entonces en materia de una vez. El versículo de Mateo 6:13 dice lo siguiente: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Las tres palabras que saltan a nuestra vista son reino, poder y gloria. Repita conmigo: reino, poder y gloria. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, quizás la primera palabra nosotros ya la hemos estudiado. A ver, en primer lugar, la palabra reino viene del griego basileia, y basileia significa, en primer lugar, gobierno, dominio y soberanía. ¿Se acuerdan que esto ya vimos en alguna otra ocasión? A ver, ¿qué implica esto? En primer lugar, basileia, cuando dice, porque tuyo es el reino, lo que está diciendo en pocas palabras es: tú sabes, Señor, cómo operas, tuyo es la soberanía, tuyo es el gobierno, y nosotros lo que hacemos es rendirnos a tu soberanía. Se necesitan dos cosas para que haya el reino de Dios, ¿no es cierto? Se necesita ¿quién? Un gobernante, que ¿quién es ese gobernante? Y se necesita un gobernado. ¿Quién es ese gobernado? ¿Qué hace el gobernante? El gobernante nos dice cuáles son los principios. ¿Qué hace el gobernado? Obedece. Es así de simple y así de sencillo. Dios no quiere que le entiendas, Dios quiere que le obedezcas. Nosotros en nuestra mentalidad humana queremos filtrar todo por la razón, y en nuestra mentalidad humana queremos que todo tenga una respuesta. Les tengo la noticia de que no todo hay respuesta con Dios. Hay cosas que no tienen respuesta. Pero cuando pasan los años, sí tiene una razón. ¿Cómo nos podemos explicar que a veces sucedan cosas negativas en nuestra vida? ¿Cómo? ¿Por qué? Si somos hijos de Dios, ¿por qué nos pasan cosas que, entre comillas, son negativas para nuestra vida? A veces tiene que pasar el tiempo para darnos cuenta que Dios permite ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una bendición, un beneficio. Miren, cuando decimos tuyo es el reino, le estamos diciendo: tú eres el que gobiernas, yo soy el que obedezco. Tú eres el que dices el qué, el cómo, y aunque yo no entienda el para qué, yo te digo: ok, Señor, yo obedezco. El reino es una estructura donde se mueve el poder de Dios. ¿Se dan cuenta que esta parte final del Padre Nuestro habla de primero el reino, después el poder y después la gloria? ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué las tres cosas? ¿Por qué no dijo solamente tuyo es el reino? Listo. Tuyo es el gobierno, ya, listo. ¿Por qué hay la palabra poder y hay la palabra gloria? Es que un reino sin poder es un reino que no tiene respaldo.
Yo no les puedo hablar de un Dios que salva, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, si es que eso no se hace evidente hoy aquí. Yo no les puedo hablar de un Dios que provee, si yo a pesar de hacer todas las cosas bien, no tengo provisión. Y esto no quiere de ninguna manera decir que yo voy a condicionar a Dios para yo creer, para nada. Porque a veces Dios hace otras cosas. Porque el primer principio del reino, el primer principio es que Dios es soberano. Verán, ¿se acuerdan que les conté alguna vez que una vez fuimos a orar por una persona que tenía cáncer? ¿Se acuerdan? Que tenía cáncer en su pierna. Y cuando oramos por esa persona, le iban a cortar la pierna en la noche. Oramos y declaramos de que no iba a suceder eso. Esta persona me decía: pastor, sentí un calor y sudaba así, sentí un calor y no sé qué. Y bueno, se quedó el hombre. Al otro día fuimos al hospital a verle a la persona y resulta que la persona, cuando llegamos al hospital, estaba la cama bien tendidita. Y rápidamente en mi mente lo que se vino es: se murió. O ya le operaron y está en recuperación, o todo menos lo que realmente estaba pasando. Cuando llamamos por teléfono a su esposa, me dijo: sí, aquí está, ya le paso. Y cuando nos pasó me dijo: pastor, me hicieron los exámenes y no aparece el absceso, no me van a cortar la pierna, estoy yéndome a la casa. Pero les estoy contando ya una parte donde hubo una respuesta. ¿Saben qué? ¿Saben qué pasó con las primeras personas que nosotros oramos por sanidad? ¿Saben qué pasó? Se murieron. Y con Fernanda decíamos: ¿por qué pasa esto? O sea, si le estamos pidiendo al Señor que lo que pasa en el cielo pase en la tierra, como no hay enfermedad en los cielos, no hay enfermedad en la tierra. Y le estamos diciendo: Señor, por las llagas de Cristo Jesús te pedimos que sanes a esta persona, y la persona se muere. Miren, lo primero que necesitamos entender es que Dios es soberano. Y Él puede ocupar hasta la muerte de alguien para que en la tierra se dé un fruto de bendición. Ustedes escuchaban a Salo que mientras cantaba les decía que esta canción, cúbreme, abrázame, le ha sostenido. Quizás algunos no sepan el por qué. Pero la Salo, cuando va a los médicos y le hacen los exámenes, la frase común es: ¿cómo usted está parada? Según los indicadores de esto, usted debía haber cruzado del otro lado hace rato. La enfermedad que le dicen los doctores es una enfermedad que no tiene cura. Un lado de su cerebro no funciona. Y eso hace que su cuerpo no produzca algunas hormonas, algunas cosas. Y eso hace que un día esté bien y que el otro día sus piernas tiemblen y no pueda ni siquiera pararse, y no pueda tener control sobre lo que siente, sobre lo que hace. Y el dolor en las noches es muy fuerte. Y le hemos pedido al Señor y hemos orado y hemos impuesto manos y le hemos ungido con aceite, hemos hecho todo lo que la palabra de Dios dice. Pero resulta que la Salo no se cura. Miren, si yo le oro al Señor todos los días por diferentes peticiones y a todas Dios me responde no, 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 ¿creen que sigue siendo Dios? Dios seguirá siendo Dios si es que no contesta mi oración. Claro que seguirá siendo Dios. Pero si yo me levanto y le digo: Señor, en el nombre de Jesús, no he salido a trabajar, pero necesito comer, que haya pan en la mesa, y plum, todo un manjar en la mesa aparece. Señor, no he trabajado nada, pero necesito un carro. Salgo y hay un carro último modelo afuera. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me des un trabajo, y voy por la calle y me van parando ahí: venga a trabajar en mi empresa. ¿Dios seguirá siendo Dios si es que eso pasa? ¿O será un títere de mis caprichos? Si Dios responde sí a todo lo que le pido, ya no sería Dios. Sería una especie de mago. ¿Por qué estás pasando y atravesando una situación difícil? Porque a través de las situaciones difíciles es donde Dios muestra su gloria. Y a veces hemos llorado con la Salo, porque para mí no es bonito verle tampoco como a veces
como a veces la enfermedad le lleva. A veces yo siento el dolor que ella siente, o al menos le acompaño. Y la semana pasada Dios me indicaba y me decía, mira lo que le pasó a Pablo. El apóstol Pablo dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón, una molestia que él tenía, y no me la ha quitado. Y esto es enviado por un mensajero de Satanás, dice, y no me lo quita. Pero más abajo dice, pero he comprendido que esto Dios lo ocupa para que yo no me llene de orgullo y no me envanezca, sino que siempre permanezca atado a Él. Para que confíe en el Señor y está gobernado por Dios, hasta las cosas que parecen malas se pueden transformar en una bendición. Un día la Salo me decía, si tengo que morir, cosa que yo no quiero que pase. Si yo tengo que morir, me decía la Salo, porque supuestamente a eso lleva la enfermedad que tiene. He entendido, me decía la Salo, que hasta eso tendrá un propósito. A veces hasta la muerte de una persona, que parecería una catástrofe, y que de hecho lo es, se puede convertir en una bendición si tú estás gobernado o gobernada por Dios. El gobierno de Dios pone una estructura. Miren lo que dice la palabra de Dios respecto al reino. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. La palabra magnificencia, un autor lo compara en el original como una especie como de un tsunami que ingresa y arrasa con todo. El gobierno de Dios hace eso, si tú le permites. ¿Y por qué si tú le permites? Pensemos en una cosa, estamos a días de que se cumpla un año de gobierno, ¿no es cierto?, aquí en el Ecuador. Estamos de que tengamos un año de nuestro presidente, Lenín Moreno, ¿verdad? Supongamos, es solamente algo lúdico, no me acusarán de conspirar contra el poder, ni mucho menos, no, solamente es algo como para que entendamos, nada más. Si escogemos un nuevo presidente, si existe un nuevo presidente, un nuevo gobierno, ¿podrá irse directamente mañana y sentarse en el sillón de la presidencia para ya empezar a tomar decisiones? ¿Podrá hacerlo? ¿Qué tiene que ocurrir antes? Para que un nuevo gobierno se instaure, ¿qué tiene que ocurrir? Un gobierno anterior tiene que salir, pues, ¿no es cierto? O sea, tiene que salir un presidente para que entre otro presidente. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Saben que en la parte espiritual es exactamente lo mismo? Para que se instaure el gobierno de Dios en una vida, tiene que salir el gobierno anterior. Para que la presencia de Dios, el gobierno de Dios se instaure en tu vida, tiene que salir el que te gobierna ahora. ¿A qué me refiero? En mi vida antes tomaba decisiones mis impulsos, mi capricho, mi orgullo, mi dolor, porque cuando yo estaba resentido por algo, hacía lo que yo quería. Cuando comprendo que Dios puede ocupar situaciones incluso para bendecir mi vida, dejo de actuar como yo quiero y empiezo a actuar como Dios quiere. Entonces, lo que parecería una tristeza, cuando yo lo rindo al gobierno de Dios, Dios se encarga de a la corta o a la larga de transformar eso en una bendición. Pero para que eso pase, yo tengo que decirle a mi carne, a mi impulso, a mi razón, decirle: no vas más, no me vas a dominar más. Tengo que sacar al anterior gobierno. Si antes en mi vida reinaba la codicia, reinaba el interés personal, reinaba el orgullo, tengo que decirle: estás desde ahora destituido, porque de ahora en adelante las decisiones en el centro de mi vida las va a tomar Dios. Y esto no depende de que asistas o no a la iglesia. Esto no depende de que cuánto tiempo tú estés asistiendo, de cuántos cursos has completado. Esto no depende de los años que tengas en el evangelio. Esto depende de una decisión personal.
Porque tú puedes haber llenado un montón de libros, tú puedes haber dado un montón de exámenes, tú puedes haber asistido un montón de veces a una iglesia. Pero si sigue tu vida siendo direccionada por el orgullo, por la vanidad, si sigue siendo direccionada por los impulsos naturales de saciar tu yo, te tengo que decir que puedes haber tenido años en una iglesia. Te podemos dar una placa incluso por haber permanecido tanto tiempo. Pero cuando llegues a la presencia de Dios, no sé si Él pueda decir que tú has vivido gobernado por Él. Si las decisiones de tu vida las has tomado tú, tu razón, o si las ha tomado el Señor. Entonces, el gobierno de Dios es la estructura en donde su poder se manifiesta. Dios no puede compartir su gobierno con otro gobernante. La palabra de Dios dice: a otro no daré mi gloria. Dios es celoso. Y tú no puedes servir a dos amos. Tú no puedes permitir que dos estén gobernando tu vida. Pues para que el gobierno de Dios se habilite, tienes que deshabilitar el gobierno del mal. ¿Saben cuál es la llave o el camino para que el gobierno del mal gobierne mi vida? Esa llave se llama desobediencia. Cuando yo desobedezco los principios de Dios para mi vida, le doy la llave de mi vida a Satanás para que él haga lo que le dé la gana. Te vuelvo a decir lo que te dije en inicio. Dios no pide que le entiendas, Dios pide que le obedezcas. Y la manera como Satanás bloquea y anula a los hijos de Dios es haciéndoles entrar en desobediencia. Porque cuando tú funcionas según tus pensamientos y tus criterios, anulas la soberanía de Dios y vives regido por tus impulsos. Miren, este tipo de cosas en las iglesias no les gusta hablar. Tienen miedo a que la gente se vaya. ¿Saben por qué? Porque nos gusta escuchar promesas de bendición. Nos gusta escuchar que el Señor nos va a bendecir, nos va a multiplicar. Sí. Nos encanta oír esas cosas. Pero no nos gusta escuchar que Dios también demanda de nuestras vidas. Miren, en esta casa nosotros les vamos a decir lo que dice la palabra. En esta casa les vamos a contar lo que está contenido aquí. Pero la decisión de obediencia no va a ser nuestra, va a ser de ustedes. Si ustedes obedecen o no obedecen al gobierno de Dios, ya no es una decisión mía, es una decisión de ustedes. Y ustedes darán cuenta a Dios de lo que ustedes decidan aquí. La obediencia le da derecho a Dios para entrar en tu vida y tomar decisiones. La desobediencia le saca de tu vida al Señor para que entre Satanás a hacer lo que le dé la gana. Cuando tú desobedeces la palabra, lo único que estás haciendo es trayendo maldición para ti y para tus generaciones. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos darle a nuestros hijos un futuro lleno de desgracia? ¿Cuántos quieren darle desgracia a nuestros hijos? Desgracia. Ya, a la salida vamos a orar por usted, mi hermano. Miren, ¿cuántos queremos darle un futuro lleno de desgracia a nuestros hijos? Ojalá mi hijo se divorcie, ojalá mi hijo tenga 2 y 3 mujeres con las que no se entienda, ojalá mi hijito no encuentre trabajo nunca. ¿Cuántos pensamos así? Nosotros, siendo malos, pensamos dar lo mejor a nuestros hijos. El mejor legado que les puedes dar a tus hijos es la obediencia. Porque los peores errores de nuestros hijos se dan cuando ellos desobedecen. Nuestros peores errores han sido o han nacido en la desobediencia. El reino de Dios se fundamenta en obediencia, no en que si lo entiendes o no lo entiendes. Y si quieres tú que tus hijos tengan un futuro de bendición, necesitas tú ser el obediente. Los hijos recordarán lo que dices, pero repetirán lo que haces. La siguiente parte, poder. Clarito está ahí, ¿no es cierto? Miren, poder viene del hebreo Jeburá,
Y Geburá significa fuerza, potencia, significa valentía, significa victoria, eso significa poder. El poder viene cuando entendemos de quién viene todo lo bueno, de quién lo tenemos. Viene con la obediencia. El poder viene cuando entendemos de parte de quién llegan las cosas. El poder en el reino de Dios no viene por cuanto yo hago para yo tener poder en el reino. Viene por el hecho de que hace 2000 años en la cruz del Calvario Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para que tú puedas tener vida. El poder no está reservado para un grupo selecto de personas. Lo que yo les cuento, que a veces oramos y a veces la gente se sana y a veces no. Oramos y a veces cosas sobrenaturales suceden y a veces no. Y no es porque yo lo hago, es porque proviene del Señor, de su soberanía. A veces ustedes a la salida de la iglesia se acercan y me abrazan y algunos han tenido palabras muy amables conmigo. Qué bonito el mensaje, pastor, y demás, ¿no es cierto? ¿Han notado ustedes que yo siempre les digo gracias a Dios? Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque lo que yo les enseño no procede de mi conocimiento, de mi sabiduría o de mi experiencia. Yo soy un ser humano común y corriente como todos. El poder a través de estas palabras no las pongo yo, vienen del Señor. Por eso la doxología final del Padre Nuestro nos dice: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tú pones las reglas, Señor, y tú me das el poder. Porque el poder viene por su soberanía, no por lo que yo quiero. Porque Dios no es títere mío para que haga lo que yo le digo siempre. Él actuará como Él quiera porque Él es soberano. El poder de Dios no viene porque yo lo quiero. Y así como hay personas que anhelamos ejercer el poder de Dios, déjenme decirles que el enemigo también nos mete en un jueguito en donde el poder de Dios es anulado en nuestras vidas. En donde mi Dios y yo caminamos por el prado, ¿no? O sea, Dios y yo. Y resulta que mi vecina al lado se está muriendo. Y dicen: vea, usted es cristiana, ore. Espérese un ratito. Pastor, no sea malito, venga a dar orando que hay una señora que está muriendo. Si ustedes me llaman, iré, como he ido a muchos lugares. Iremos con mi esposa. Llegaremos a orar por la persona. Pero te tengo que decir que el mismo poder que Dios me ha dado a mí es el mismo poder que Dios te ha dado a ti. Que cuando tú vives gobernado por el Señor, gobernada por el Señor, Dios te da credenciales de que tú no eres un ciudadano de la tierra, sino que tú eres un ciudadano del reino. Y en el reino hay tristeza, hay depresión, en el reino hay enfermedad, en el reino hay pobreza. Tú tienes la autoridad para decirle: Señor, venga a tu reino aquí. Y te pido en el nombre de Jesús, si es que es tu voluntad que esta persona sane, que sane. Este matrimonio, Señor, te pido en el nombre de Jesús, sea restaurado. Y tú tienes la autoridad de llevar lo que la gente necesita con el poder que Dios te ha dado. El asunto es que el enemigo trabaja en nuestra mente y nos hace pensar y te dice: ¿qué vas a estar vos diciendo, ve? Si vos eres un pecador como todos. Y el enemigo te susurra al oído y te dice: oye, ¿y no te acuerdas de lo que hacías antes? Vos no eres digno, vos no puedes. Yo te vengo a decir que la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, o sea que si está gobernado por Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y ahora todas son nuevas. Y si tú alguna vez hiciste algo de lo que quisieras que nunca nadie se entere, pues bueno, yo te tengo que decir en el nombre de Cristo Jesús que el Señor ha puesto tu pecado en lo profundo de la mar. Y que no se acordará más de tu pecado. Y que te ha dado poder para que tú puedas llevar su gloria por donde vayas. Mira lo que dijo Jesús respecto a quienes pueden usar su poder. Dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Miren, el poder lo que hace es confirmar que la palabra que tú estás enseñando, que lo que tú estás diciendo realmente nace desde el corazón de Dios. ¿Cuántos hemos visto matrimonios restaurados en esta casa? ¿Cuántos hemos visto nosotros hijos levantados en esta casa? ¿Cuántos hemos visto manifestarse el poder de Dios en este lugar? Eso confirma lo que les estamos diciendo, porque las señales van a seguir a los que le creen.
O sea, así tú no lo quieras hacer. Si tú estás creyendo en el Señor, van a pasar cosas que tú no vas a tener explicación. Estas cosas seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, usando el poder de ¿quién? El poder de uno, la sabiduría de uno. Ven, te voy a dar un consejo de lo que a mí me ha servido. ¿De dónde viene? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Damas y caballeros que están en esta sala, les debo decir que el Señor les ha dado poder. Y ustedes deciden si le creen a Dios y su poder, o si les creen más a sus temores y dicen, no, capaz que se me muere. Y si se muere tendrá un propósito. A nosotros nos pasó, nosotros teníamos miedo. Nosotros teníamos miedo de orar, miedo de decretar algo, de decir algo, porque pensábamos que no éramos dignos. Pensábamos en nuestro pasado, en lo que hicimos antes, pensábamos en un montón de cosas. Hasta que el Señor me dijo, levántate, voy a despertar tu espíritu. Y cosas que antes oído no oyó, ni ojo vio, lo verán a través de ti, porque en ti voy a poner mi gloria. No dejes que la obra de Dios se opaque por tu pasado. No dejes que la obra de Dios se opaque por tus miedos, por tus temores, por tu inseguridad. El poder de Dios es más poderoso que cualquier miedo que puedas tener. Te repito, Dios no quiere que le entiendas, quiere que le obedezcas. Porque cuando tú obedeces, viene la siguiente cosa. La siguiente cosa es la gloria. La gloria en el hebreo original se pronuncia tiferet y significa brillo, belleza, esplendor y hermosura. Señores, la ecuación es la siguiente. Cuando tú vives gobernado por Dios, cuando tus impulsos han sido sacados fuera de tu corazón para que gobierne la presencia de Dios, ya no gobierna tu resentimiento, ya no gobierna tu odio, ya no gobiernan tus afectos o tus desafectos, sino que gobierna la presencia de Dios. Cuando tu orgullo está fuera del centro de tu vida, cuando gobierna la presencia de Dios y tú ejerces el poder que Dios te ha dado para compartir el evangelio, para orar por las personas, para pedir sanidad, para pedir que el reino de Dios que esté en los cielos se implante en la tierra. Cuando tú ejerces ese poder, el brillo, la belleza, el esplendor de la presencia del Señor se instaura por donde tú vas. ¿Se acuerdan que les conté del Señor que vino en la camioneta a llevar algunas cosas que estábamos sacando de la iglesia? El Señor subió las gradas y cuando iba a cruzar a la parte de atrás para empezar a cargar las cosas, se sentó en las sillas de atrás a llorar. Y decía, algo pasa, algo hay aquí, algo sucede. Era ese brillo, esa presencia. Era ese esplendor de Dios que está en esta casa. Pero eso no está hecho para que se quede aquí en las cuatro paredes. Pues yo quisiera que cuando vengan visitas a tu casa, te digan, hay un ambiente diferente aquí. Algo pasa, algo hay, algo de distinto. Ustedes tienen algo diferente. Y tú le puedas decir, esa es la gloria de Dios. Porque lo que para el hombre era imposible, para Dios fue posible. Muchos casos de matrimonios, de familias que debían haber sido disueltas hace rato a ojo del hombre, han sido reconstruidas por el poder de Dios y ahora proclaman el nombre del Señor por donde van. ¿Cómo? Con su vida, con lo que hacen diariamente. Todos los grandes hombres de Dios han tenido una gran caída antes de tener un gran ministerio. Miren, Moisés antes de empezar su ministerio mató a una persona y Dios lo ocupó. David, antes de escribir los salmos más hermosos, se acostó con la vecina y tuvo hijos. Pedro, antes de convertirse en esa piedra para poder levantar la iglesia, él
Tuvo impulsos como bajarse a caminar sobre las aguas, hundirse. Tuvo impulsos como sacar una espada y volarle la oreja a un pobre muchacho. Y no contento con eso, le negó al Señor y 3 veces, dice la palabra. Cuando la palabra dice 3 veces, quiere decir completa y rotundamente. Totalmente, le negó totalmente al Señor. Y después de esa persona el Señor ocupó. Pablo, antes de convertirse en ese apóstol que llevó el evangelio, que extendió el evangelio en el mundo, antes de eso se encargaba de reclutar cristianos para meterlos a pelear con los leones o para iluminar las plazas, regándolos con aceite y prendiéndoles. ¿Cuántos de los que están aquí han matado a alguien, han quemado cristianos? ¿Cuántos de los que están aquí han llevado gente a los leones? Miren, aún si hubieses hecho eso, cuando tú eres gobernado por Dios, Dios te da el poder, te da la autoridad para que su gloria se presente por donde tú vayas. Al Señor no le hables de tu pasado, porque Él tiene un futuro de gloria para tu vida. Lo que pasó en el pasado, pasó. No tiene que ser un palo que nos azota, tiene que ser una escuela que nos enseña. Y el Señor puede construir una nueva obra de lo que el humano ha desechado y lo que el humano ha dicho no vale. Yo te vengo a decir en el nombre de Cristo Jesús que el Señor ha visto en ti una piedra preciosa. Por eso estás aquí sentado y por eso estás escuchando lo que te digo. El Señor ha visto en ti dones y habilidades que Él puede ocupar para extender su reino. Porque la mentalidad del reino es esa. El reino no se puede quedar así quietito. Porque cuando ejerce poder, el reino tiene que expandirse. Tú estás aquí sentado escuchando esto porque el Señor quiere desafiar tu vida para que tus aciertos y tus desaciertos los rindas a los pies del Señor. Porque Dios es poderoso para potencializar tu presente y darte un excelente futuro y sanar también tu pasado. Pero para que eso pase, necesitas sacar del gobierno a quien esté gobernando que no sea Dios. Necesitas creerle más a Dios que tus temores, que tus inseguridades. Necesitas ejercer poder para que la presencia de Dios se implante. Nos encanta poner esos versículos de Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Y ponemos todo eso hasta en los regalitos, ¿no? Pero ¿saben qué? Eso tiene una gran verdad que a veces no la entendemos. Si tú no te apartas de la palabra de Dios, si tú permaneces gobernado por Dios, termina diciendo ese último versículo, porque Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Es decir, que donde tú te pares, que por donde vayas, que donde tú hables, la presencia de Dios te acompañará si tú vives gobernado. No serás tenido por simple. Pero para eso necesitas, en primer lugar, dejar que tus impulsos gobiernen tu vida y permitir que Dios tome el completo control y que tú valientemente ejerzas el poder que Dios te ha dado, ese poder para poder conquistar lo que antes no se podía. El poder es una señal de parte de Dios y la gloria es la consecuencia. La presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en tu familia, la presencia de Dios por donde vayas. Entonces, cuando hablamos de reino, poder y gloria, implica algo más que lo que los teólogos han llamado la doxología. Miren lo que dice un versículo en Apocalipsis 21, cuando habla acerca de lo que pasa en el cielo. Dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, la presencia de Dios ilumina. Y el cordero es su lumbrera. Cuando dice el cordero se refiere a Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo es la presencia de Dios lo llena todo. No necesitas más. La presencia de Dios allá arriba es todo. Y si decimos venga tu reino, debe ser lo mismo en nuestras casas, en nuestro diario. La presencia de Dios lo debe llenar todo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Diga conmigo, reino, poder y gloria. ¿Qué implica en la vida práctica? En primer lugar, el reino implica
que para vivir gobernado debes quitarle la autoridad al enemigo. ¿Cómo le das autoridad al enemigo? Desobedeciendo. ¿Cómo vuelves a tener la autoridad que Dios te da? La obediencia le corta todo derecho. Deja esa costumbre ya, esa vieja costumbre, deja la tradición. No vengas por venir a la iglesia. Ven a vivir el reino, ven a vivir gobernado por Dios. No asistas por asistir, sino que lo que aprendas aquí, ponlo en práctica en tu casa, ponlo en práctica en tu vida. Miren, ya no necesitamos cristianos, no necesitamos más cristianos que escuchen el domingo el mensaje, digan, ay, qué lindo que estuvo, salgan por esa puerta y hagan exactamente lo mismo que hacían el día anterior. Necesitamos cristianos que vivan gobernados por Dios, que cambien sus procederes, que la magnitud de lo que piensan, de lo que sienten y de lo que hablan llegue a trascender en lo que hacen en el día a día. Porque a veces la gente que nos rodea no puede escuchar lo que predicamos porque nuestros hechos gritan más fuerte. Poder, diga conmigo poder. El reino se extiende al ejercer el poder. Porque hay iglesias chiquititas que mueren chiquititas, que pasan años así chiquititas. ¿Y por qué les digo yo? Tenemos que expandernos. Hoy somos el rebaño pequeño, pero vamos a llegar a ser un gran rebaño. ¿Por qué? Porque el poder hace que se extienda. Porque esa es una señal que Dios nos ha dado. El poder Dios nos ha dado. Y si tú estás gobernado, las señales de su poder te van a seguir. No tengas miedo de presentar tus credenciales en el reino de Dios. Miren, esta credencial me dieron en el Cuerpo de Pastores de Quito. Me acredita como pastor registrado en el Ministerio de Gobierno y Cultos. Verán, ¿qué pasaría si es que una persona está enferma y dicen, necesitamos que alguien ore? Y yo diga, yo soy pastor, pero llamen nomás a otro. Que yo vea que en mi entorno los matrimonios se están destruyendo, yo diga, yo estoy cansado, yo tengo que hacer otras cosas. Y ande con esta credencial bien guardada en el bolsillo. ¿Creen que sería sabio? Dios te ha dado a ti una credencial que se llama la credencial de hijo, de embajador de su reino. Porque tú estás llamado a que las cosas que se hacen en los cielos se hagan aquí en la tierra, pero tú eres el llamado para traerlas. Tu proceder es el que implantará esa presencia de Dios aquí. Mientras tú vivas calladito en el sitio donde estás, mientras tú hagas las cosas para que nadie se dé cuenta que eres cristiano, tu credencial estará guardada en el bolsillo y el mundo seguirá yéndose al abismo. En los últimos años, ¿cuántas personas han partido la presencia de Dios de tu círculo cercano? ¿Cuántas de esas personas tú les pudiste hablar del amor de Dios? ¿Y cuántas personas de esas se fueron sin conocer que había un Dios que sana, que liberta, que gobierna, que nos da poder? Lo más triste de una muerte no es la muerte en sí, es que viene después de la muerte. Pues los que duermen con Cristo en su corazón, un día los volveremos a ver. Pero los que partieron sin Cristo en su corazón, el Señor nos dirá, y andabas con la credencial guardada en vez de mostrarle a tu compañero, a tu amigo, a tu familia. ¿Qué diremos ahí? Diga conmigo, gloria. Cuando vives el gobierno y el poder de Dios, su gloria es derramada en la tierra y es inevitable que la gente doble rodillas y reconozcan a Jesucristo como el Señor. Reino, poder y gloria son las tres cosas importantes dentro de la vida cristiana. El vivir gobernado por Dios, el ejercer la autoridad y el poder que Él nos ha dado, porque eso implanta su presencia en la tierra. Finalizo diciéndoles esto: cuando decides vivir en obediencia a Dios, ejerces sin dudar tu derecho de hijo del reino, el reino se expande y la tierra se llena de la presencia del Señor. ¿Quieres que más gente pueda encontrar lo que tú has encontrado? Ejerce la autoridad que Dios te ha dado. No te quedes escondido ni por los temores ni por las ocupaciones. No te quedes escondido. Miren, la semana anterior nos faltó iglesia para el culto, ¿se acuerdan?
Primer culto repleto, segundo culto repleto. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Dilo más duro, Cleve. Porque trajimos. No les invitaron, les trajeron. ¿Sí entienden la diferencia? Una cosa es decir, Luis Esteban, te invito a que vengas acá. Otra cosa es decirle, necesitas de estar acá, ven, aquí tienes que estar, para que vean el corbatín. Sí, gracias, mijo. Esa es la diferencia. Una cosa es invitar, otra cosa es traerlas. La Biblia cuenta que un rey hizo un banquete y que invitó a todos sus colaboradores de reinos cercanos y no vinieron. Todo el mundo se excusaba, todo el mundo se decía, no, para mí no puedo. Y el rey les dijo a su gente, vayan por las calles, busquen a los cojos, busquen a los sordos, busquen a la gente enferma y tráiganlos. Y se sentó a cenar con ellos. Miren, a veces la gente cree y se considera muy justa en su apreciación de sí mismo. Y dicen, no, eso para mí no, así estamos bien, esto es personal, yo sé cómo me manejo, le agradezco mucho, ¿no? Bueno, si se excusa no tenga problema. Pero al que usted ve que está cojo, que está ciego, que está manco, que está enfermo, o sea, que necesita de la palabra de Dios, tráigalo, porque un día Dios le va a demandar a usted. Ejerza el poder que Dios le ha dado. Porque cuando usted ejerza el poder que Dios le ha dado, por donde vaya, en donde se pare y en donde esté, la presencia de Dios le va a acompañar. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de ti la muerte y la vida. Escoge. Escoge pensando en ti y en tus generaciones, porque lo que hoy decidas en tus generaciones sembrará o bendición o maldición. Escoge. Aquí termina mi parte, comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor.